donde yo me senté a verlo ustedes leer las muestras. Este es el equipo, esta es la llama y ahí es donde se lee la muestra. ¿Sí? Ya ahorita vamos a ver las partes del equipo para que ustedes entiendan un poquito cómo es. Pero básicamente estos son equipos, es un equipo más viejito, este es un equipo más moderno. En los viejitos simplemente usted tenía una lectura de intensidad, en los modernos usted cuadra en el software automáticamente cuáles son las concentraciones que va a pasar en el equipo, ¿sí? Él automáticamente le va a pedir a usted de una concentración a otra, simplemente dar lectura al equipo, que es introducir la muestra líquida en un tubito que va a absorber la muestra, ¿sí? Entonces ya ahorita vamos a ver las partes con más detalle, pero en general este es el equipo. Tiene una campana, ¿sí?, de absorción, que por ahí se van a ir los gases y material particulado. ¿Para qué nos sirve la espectroscopía atómica? Para analizar trazas de átomos, de elementos, en muchas partes de la industria, puede ser en la industria farmacéutica, en la ambiental es bastante usada, ¿sí? En la parte industrial también. Dependiendo de lo que yo quiero hacer de monitoreo, pues voy a revisar muy bien cuál es la concentración de un átomo o de ese elemento en la sustancia como tal de interés. Profe, digamos, como está en Perú, pues, darle el elemento, y también se puede detectar cuando está parte de la molécula, solo cuando está diluido, solo es como en el caso del agua solamente. Ya lo vamos a ver adelante un poquito cuando veamos muestras, preparación de muestras. Ya explico un poquito más este tema de cómo se analiza. Entonces, en la emisión que vamos a tener nosotros, vamos a tener simplemente una muestra en solución que se aspira, vamos a tener una energía de disociación como tal asociada a esa sustancia disuelta en la muestra. ¿Sí? Al pasar por la llama vamos a tener una energía de excitación como tal, ¿sí?, y su relajación que va a ser emisión. ¿Sí? En la emisión nosotros pues simplemente vamos a poder obtener como tal una intensidad asociada a la emisión de la cantidad de energía dependiendo del metal. Pero esos metales, como estamos hablando de metales, los metales pueden ionizarse, ¿cierto? Dependiendo del metal, puede ser +1, +2, +3, +5, +7, ¿sí? O pueden formar, como tenemos una llama, ¿cierto? Y estamos en un ambiente, pueden formar óxidos también, esos metales, ¿sí? Óxidos e hidróxidos también, que esos también se pueden alcanzar mediante una energía de excitación, también un estado electrónico mayor de absorción de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta es donde se aspira la muestra. Acá está la llama está constantemente prendida, ¿sí? La muestra se aspira por esta parte, hay un tubito que aspira hacia el quemador. En el quemador, pues, ¿qué pasa? La muestra simplemente pasa hay un gas de arrastre. Pero ya les muestro un poquito la parte del mechero. Acá. Entonces se aspira la muestra, ¿cierto? Se nebuliza, hay una nebulización. Entonces tenemos un combustible como tal y un oxidante que puede pasar acá por esta parte, que va hacia el mechero donde se quema, ¿cierto? Hay un deflector de flujo, que eso me ayuda a homogenizar, y las partículas de gran tamaño simplemente se van a condensar en esa parte y van a caer por los residuos de desecho. Entonces, dependiendo de los elementos que yo voy a analizar, voy a utilizar una mezcla de combustible, ¿sí?, de interés, porque es importante. Algunas sustancias son refractarias y es importante utilizar no llamas oxidantes, sino llamas reductoras. Ya vamos a mirar un poquito de eso. Entonces, volvemos atrás. Entonces, tenemos emisión. Entonces, vamos a tener niveles excitados de corta duración, ¿cierto? Van a realizar un estado fundamental, van a emitir como tal fotones de una onda, de una longitud de onda característica. Estas van a ser detectadas como tal
en un monocromador detector, ¿sí? Y la cantidad, ¿cierto?, de energía o de fotones que reciba este monocromador detector, vamos a tener una intensidad asociada a esa cantidad del elemento en particular. Y va a estar en función de la concentración del elemento en la muestra. Bueno, eso es un poquito de teoría, simplemente vamos a tener una población como tal, bajo un medio térmico, ¿sí? Una densidad estadística poblacional o ponderada con respecto a esta misma ecuación que tenemos acá de Boltzmann. No vamos a ondear mucho en el tema, pero acá ¿qué es lo importante ver? Que esta relación va a depender de la temperatura como tal, ¿sí? Y es propia de cada elemento. En la absorción atómica, pues, como ya habíamos visto ahorita, hay absorción, ¿cierto? Tenemos un fotón, llega y el electrón pasa a un estado excitado de mayor energía. Su relajación, simplemente de ese estado excitado, va a emitir, vamos a tener una emisión como tal de la energía. La emisión atómica no sigue la ley de Beer, la absorción atómica sí. ¿Sí? Absorción atómica sigue la ley de Beer, emisión atómica no. ¿Sí? ¿Sí saben por qué? ¿Sí? No. Pues por lo menos vamos a intentar. Cuando vimos ley de Beer, ¿de qué dependía la ley de Beer? Concentración. De la concentración. En ambas tenemos concentración, en emisión y absorción, ¿cierto? Sí. ¿De qué más dependía la ley de Beer? Del diámetro Del diámetro, sí, del paso de la longitud de la celda. de la cosa. ¿Sí? En este caso también vamos a tener un paso que es la longitud del mechero. Hay mecheros cortos y hay mecheros mucho más largos, dependiendo del metal que nosotros vayamos a analizar. Pero ¿qué más? El coeficiente de absorción. La cantidad de luz. ¿Qué tiene que haber exactamente? O sea, tiene que haber una absorción para cumplir la ley de Beer. Y pues si yo tengo solo emisión, pues no estoy cumpliendo. O sea, ya solamente el hecho de tener emisión y no absorción, ya no estoy cumpliendo la ley de Beer. Entonces, cuantificar con emisión es una galleta bastante. A mí me tocó alguna vez cuantificar con emisión y es bastante complicado. O sea, No hay problema. sí. Entonces es mejor con absorción. Las curvas dan mucho más bonitas, las concentraciones, o sea, tienen respuestas lineales mucho más chéveres. De pronto en una curva que uno tenga, por ejemplo, para sodio, puede tener un rango de esto en absorción. Cuando yo tengo absorción y concentración. Y si yo lo voy a hacer por emisión, puedo tener valores más o menos como por acá, en donde más o menos va a ser lineal. Comparando las dos curvas de emisión y absorción, donde más o menos va a ser lineal, y eso es un rango muy pequeño. Entonces, emisión no es tan chévere trabajarlo. ¿Okay? Pero principalmente es por eso, ¿sí? Entonces, en absorción, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener una lámpara de cátodo hueco. ¿Sí? Ya vamos a mirar qué es eso. La llama, sigue pasando por la llama, que es donde se aspira la muestra. Monocromador, ¿sí? Y detector, y finalmente los dispositivos electrónicos que me van a amplificar o me van a hacer cambio de la señal para que yo pueda detectar. Estas son las lámparas que se usan. ¿Qué se requiere? Que para cada elemento hay una lámpara diferente y la lámpara es del elemento. Okay. Debe ser del elemento. Pero muy caro. ¿Sí? Entonces hay lámparas de mercurio, hay lámparas de cadmio, de plomo, ¿sí? Hay lámparas de calcio, de magnesio, de vanadio, cromo, hierro, ¿sí? De casi todas hay lámparas. De las que no hay lámparas toca hacer por emisión.
tenemos que un cátodo. ¿Cómo? De los que son gases, me imagino. No hay lámparas. No, yo hice una con bismuto hace mucho tiempo y es una porquería. Entonces, tenemos un cátodo y un ánodo como tal en la lámpara. Tenemos este espacio que está dentro, está lleno de un gas, en este caso gas neón. Hay un vidrio protector. Esta que es la salida de la radiación, tiene una ventana de cuarzo. ¿Sí? O sea, esa parte frontal de acá, esto no es vidrio, esto es cuarzo. ¿Sí? Y simplemente la lámpara se alinea para que pase por el mechero. Entonces tenemos el mechero, tenemos un mechero como este tipo. Entonces este es el mechero. Por acá sale la llama. Y esta lámpara, acá en una parte acá oculta, se pone la lamparita que se alinea como tal. Tiene que pasar por esta franjita donde sale el mechero. ¿Sí? Entonces, esas son las lámparas que se utilizan. Estas lámparas nosotros las utilizamos cuando tenemos metales que podemos detectar, digamos, a una concentración alta, moderada, o sea, estamos hablando del orden de miligramos sobre litro. Para algunos metales que son trazas, ¿sí? Que tienen unas concentraciones muy bajitas, que es lo que uno espera encontrar, como mercurio, plomo, cadmio, arsénico, selenio, ya hay que acoplar a esta técnica otra parte, otro instrumento como tal, que es un generador de hidruros. ¿Sí? Eso es otro tema aparte, pero digamos que para metales traza ya tenemos que empezar a buscar otra técnica, ¿cierto? O a esta que ya tenemos de absorción atómica, adecuarle algo para poder hacer nosotros lecturas a metales de menor concentración. Esto son los quemadores. Acá se ve bien el quemador, es este. ¿Sí? Las llamas, pues hay varios tipos de combustibles que se pueden utilizar. Los más comunes es llama aire acetileno y óxido nitroso acetileno. Aire acetileno es oxidante, óxido nitroso acetileno es reductora. Vamos a tener, al igual que nosotros tuvimos con interferencias espectrales en la parte molecular, también vamos a tener algunas interferencias espectrales en esta parte atómica. ¿Sí? Entonces van a ser casi que las mismas, si no vamos a tener como tal una fuente que yo pueda controlar como tal la cantidad de energía, pues eso puede llegar a ser un problema. ¿Sí? Si la fuente no genera la suficiente energía, también puedo llegar a tener un problema, pues las lámparas tienen una vida útil como tal y se van desgastando. Vamos a tener como tal, como tenemos sustancia líquida, ¿sí? Resulta y pasa que también las muestras, la misma esencia de las muestras, si tiene alto contenido en materia orgánica, esto nos puede llegar a generar bastante problema porque vamos a tener mucha materia orgánica que en llama se va a oxidar, ¿cierto? Y pues puede generar también ruido de fondo, ¿cierto? En el momento de hacer la absorción, me puede generar alguna variación en la intensidad de la muestra que yo estoy analizando. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una llama oxidativa versus la llama? Entonces, cuando yo utilizo materiales refractarios como el aluminio, el vanadio, el silicio, el aluminio, el vanadio, ahorita no me acuerdo más, ellos van a formar óxidos fácilmente en llamas normales como aire acetileno. Entonces, esto va a ser un problema porque si yo necesito que mi átomo se excite, ¿cierto? Y absorba energía.
pero si él sale y automáticamente forma un óxido, voy a tener problemas porque voy a ver es al óxido, ¿cierto? Alcanzando ciertos niveles de energía, pero necesito ese átomo. Entonces, si yo utilizo llama reductora como óxido nitroso acetileno, yo aseguro que ese metal como tal no se me vaya a oxidar, no se me oxide en el momento que sale por la llama. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ya hay metales establecidos que ya se sabe que son refractarios y es importante adecuar ese tipo de llamas para poder corregir eso que se nos presenta en el efecto de la combustión. ¿Sí? También vamos a tener interferencias por ionización. Como yo tengo una solución en donde puedo tener muchos metales y puede ser que el metal que yo vaya a analizar esté en una concentración muy baja con respecto a todo lo que está ahí. Entonces, si yo voy a analizar, por ejemplo, calcio, tengo una concentración de sodio altísima, una concentración de potasio altísima, o sea, todos los metales están altos y el calcio está en menor relación con respecto a los demás. ¿Sí? Van a empezar a ocurrir algunas ionizaciones como tal de esos metales que están en gran cantidad, en una concentración mucho mayor. Eso puede generar un tipo de problema en el momento de analizar mi muestra. Entonces, para eso, uno debe utilizar unas soluciones que me corrijan como tal, que esas soluciones puedan generar puedan generar reactividad con esas moléculas que están en exceso, ¿sí? Y eso les dificulte a ellas tener que ionizarse fácilmente, ¿cierto? Y voy a poder leer mi muestra, que tal como si es calcio, voy a poder leer sin ningún problema, ¿cierto? O minimizando un poquito ese problema que yo tengo con los demás metales. Hay unos que se ionizan fácilmente, por ejemplo, el sodio y el potasio, ¿sí? Se ionizan fácilmente. Entonces, si yo voy a analizar sodio y la concentración de potasio es alta, es un problema para poder analizar sodio. O viceversa, si voy a analizar potasio y la concentración de sodio es alta, también hay un problema ahí. Entonces, hay algunas soluciones, ahorita se me olvida el término para esas soluciones, pero son soluciones que yo utilizo de otros metales para poder corregir ese problema que yo tengo en la parte de absorción atómica. ¿Sí? Ya, soluciones supresoras de ionización. Ya me acordé. ¿Señor? Yo no podría, por ejemplo, pues, los metales ya sabemos que forman el precipitado, podría precipitar y luego así elimino metales que yo no quiero. Bueno, en química analítica, ¿qué sucede? Si yo tengo concentraciones muy altas de algo, entonces yo ya sé, por ejemplo, hierro. Entonces voy a analizar hierro. Y resulta que voy a analizar hierro de una roca que el contenido de hierro es alto. Entonces, en ese caso, yo no voy a utilizar absorción atómica. Yo voy a utilizar una volumetría. Busco una técnica volumétrica o gravimétrica, que yo sé que con poquita cantidad voy a poder precipitar o obtener cierta cantidad que yo puedo o pesar en una balanza o simplemente titular. Absorción atómica son para concentraciones bajas, ¿cierto? En donde yo tengo metales en una relación muy orden de miligramos sobre litro, ¿sí? A ese nivel. Ya más bajos de microgramos sobre litro, ya utilizo otras técnicas como tal más especializadas, pero en química analítica, o sea, la concentración del compuesto de interés, tú más o menos vas ubicando en por qué método o por qué técnica lo vas analizando. Si son concentraciones muy altas, gravimétricos, métodos gravimétricos y volumétricos funcionan excelente. ¿Sí? O sea, yo la otra vez, hace mucho tiempo, estaba haciendo análisis de hierro y estaba haciendo la absorción atómica y eso es, o sea, estaba haciendo diluciones prácticamente casi de 0.01 mililitro en un litro. Uy. O sea, una cosa absurda. El error es gigante. Cuando yo empiezo a hacer diluciones muy grandes, el error es gigante. Para diluciones pequeñas, tengo errores más pequeños. Entonces, en ese caso, yo tengo que buscar una técnica apropiada y, pues, consultando, encontré que había
un método de determinación de hierro por volumetrías y me funciona súper bien y la concentración era coherente al material que se estaba analizando. Entonces en química analítica funciona así. Yo no me voy a ir a técnicas muy especializadas si la concentración de lo que yo voy a analizar la puedo hacer por una más económica o una más sencilla. ¿Sí? Más sencilla en los términos que yo puedo utilizar, no voy a utilizar una solución atómica, sino voy a usar una balanza. O sea, los costos son, la diferencia de costos es gigante. ¿Sí? Preguntas hasta el momento. Esto ya lo hablamos de refractarios. Interferencias físicas, la viscosidad de la solución puede llegar a ser un problema. Yo puedo tener un problema cuando trabajo con sustancias muy viscosas porque la cantidad, como yo ya tengo adecuado mi mechero para que me absorba una cantidad de flujo adecuado con soluciones viscosas, pues tengo problemas. ¿Cierto? Lo mismo como cuando ustedes van a hacer una medición de una solución viscosa con una transfer. ¿Sí? Ustedes no toman al primer tope, ¿no? Toman en el segundo tope, ¿tá? Y descargan al primer tope, ¿cierto? Entonces, exacto. Entonces esto puede llegar a ser problema cuando yo tengo material particulado, como yo estoy utilizando la manguerita de aspiración es delgadita, súper delgada, entonces cualquier material particulado me la va a taponar. Entonces también hay que tener cuidado. También mucho material particulado puede llegar a ocasionar oxidación en el mechero, tapar el mechero y eso pues puede estallar. A mí me estalló 2 veces el mechero. Sí, la verdad no sé qué pasó, pero me estalló 2 veces el mechero, tal vez por descuido de no limpiar. No pasó nada, pues, pero el susto es como una papabomba en el pie. O sea, se escucha súper durísimo, sí. La primera vez yo quedé privado, pero ya la segunda vez ya, sí, ya me estalló. Tal vez por Pero sí es descuido, o sea, es descuido. Uno tiene que estar en los laboratorios, tanto química como en microbiología. Es importantísimo la observación. O sea, en química uno tiene que estar pendiente, mirar muy bien los instrumentos, si están limpios, el instrumento que voy a utilizar, si están en óptimas condiciones. O sea, es muy importante. ¿Sí? Las soluciones que yo voy a utilizar, los reactivos. O sea, la observación es importante prácticamente en todo lo que se trabaja en el laboratorio. Es súper clave. Entonces, si yo no estoy pendiente de lo que estoy haciendo en el laboratorio, puede llegar a ocurrir incidentes. Sí. La preparación de muestra. Entonces, ¿qué sucede? Cada preparación de muestra puede llegar a tener un procedimiento diferente. No es lo mismo analizar litio en agua que litio en orina. ¿Sí? En orina, pues yo voy a tener una carga de... ¿Qué tengo en orina? Exactamente. En un agua, pues si es un agua potable, pues o sea, está súper limpia. Si es un agua residual, bueno, puedo hacer digestión, pero de ahí no va a pasar. Pero entonces cuando yo trabajo con sangre, por ejemplo, hacer mercurio en sangre, uy, esa vaina es horrible. Yo alcancé a hacer mercurio en sangre, arsénico en sangre, selenio en sangre, litio en orina, ¿qué más? Plomo en orina, mercurio en orina. Y pues trabajar con sangre es horrible en química analítica, es lo peor. Porque es mucha carga orgánica y tú necesitas, como sea, eliminar la carga orgánica. Entonces toca utilizar oxidantes fuertes como permanganato de potasio, dejar digestiones largas, ácido sulfúrico, ¿sí? Y pues al principio, cuando uno empieza a trabajar con eso y no es como muy cauteloso, en el momento del calentamiento eso se rebosa y es sangre, entonces es una porquería, la verdad yo no me gustaba trabajar con la parte de esto de fluidos, por eso. Y ahorita, afortunadamente, donde estoy, no tengo que trabajar con eso. Mis compañeros de toxicología sí. Pues chicos. Humor vítreo, no sé qué, jugo gástrico, trabajan con todo ese poco de cosas. Entonces, volviendo a preparación de muestra de la parte de absorción atómica, ¿sí? Es importante conocer muy bien qué tiene, ¿cierto?, la muestra con la que uno está trabajando.
porque así mismo va de la mano el tratamiento que uno le dé a esa muestra para poder dejar el metal, ¿cierto? Si yo tengo un metal, que el metal está, por ejemplo, sangre, tengo sangre, voy a analizar hierro. El hierro está, ¿cómo está el hierro en la sangre? En mayor cantidad. Exactamente, entonces tengo que liberarlo de alguna forma, es una digestión ácida, fácilmente me puedo ayudar con eso, pero entonces ya tengo los problemas materia orgánica, ¿sí? Entonces, dependiendo de la matriz que yo trabajo, pues así mismo voy a buscar qué método se requiere para poder liberar el metal y que el metal me quede libre, asegurar que la digestión sea completa. Como en los laboratorios yo no estoy seguro si lo que yo hice lo hice bien. Por ejemplo, si yo voy a analizar algo en sangre, por ejemplo, mercurio en sangre, o bueno, hagamos mercurio en pelo, en cabello. Si yo voy a hacer mercurio en cabello, pues yo hago mi análisis como está y pues yo supongo que está bien. Pero es importantísimo para este tipo de situaciones utilizar material de referencia. Existe ahorita prácticamente casi material de referencia para todo. Entonces, en el caso del cabello, mercurio en cabello, hay material de referencia de mercurio en cabello. En el caso de litio en orina, también, ¿sí? A veces cuando no es como tan estable la matriz, por ejemplo sangre, utilizan entonces algún tipo de matriz sintética. O sea, preparan una matriz lo más parecido al contenido que puede tener esa matriz en la vida real. Lo más parecido posible, que sea estable, ¿cierto? Y que sea homogénea en el tiempo, que sea homogénea y estable en el tiempo. Entonces es importante siempre en todos los laboratorios, química y microbiología, utilizar materiales de referencia. Yo estoy seguro que ustedes utilizan materiales de referencia para saber si algo que montaron les dio bien, ¿cierto? Lo mismo pasa en química. Yo necesito montar un material de referencia para saber si lo que yo hice lo hice bien. Yo supongo que está bien, pero si yo no tengo un material de referencia, échele la bendición porque pues, no se sabe qué vaya a pasar, ¿sí? Entonces, como vamos a trabajar curvas de calibración, ¿cierto? Curvas de calibración, entonces ya habíamos hablado algo del tema de sensibilidad, ¿cierto? Habíamos mencionado el tema anteriormente. Entonces se define como la concentración necesaria, acá está para producir el 1% de absorción. Esta es una medida de la pendiente de la curva de calibración analítica y no dice nada acerca de la relación de señal-ruido. O sea, realmente es como tenemos una respuesta como tal, ¿cierto? Y la sensibilidad va más direccionada como a qué tanto me responde el instrumento en el momento de el estímulo de una concentración que yo necesito analizar. ¿Sí? Límite de detección y límite de cuantificación, eso sí creo que son nuevos para ustedes, no estoy seguro. El límite de detección se suele definir como la concentración requerida para producir una señal igual a 3 veces la desviación estándar. O sea, yo necesito crear, ¿cierto?, en el instrumento algo que el instrumento pueda diferenciar, o sea, que yo pueda diferenciar el instrumento que sea diferente al cero. Necesito algo, ¿cierto? Entonces, a veces uno utiliza blancos de muestra, ¿cierto? Pero a veces los blancos de muestra no nos ayudan mucho porque pues un background y un blanco van casi iguales. A veces en química es importante hacer un dopaje a una concentración muy bajita, ¿cierto? Para que alcance a ver un estímulo diferente al cero, ¿sí? Entonces eso lo llamamos nosotros límite de detección. O sea, algo que yo pueda detectar que es diferente al background o al cero. Señor, también se le llama cutoff, porque Sí, el cutoff. se da mucho a lo que nos enseñaron. ¿Qué es cutoff? El punto de corte, donde yo distingo algo que es mayor a cero o diferente a cero, ya sea por encima o por debajo. Exacto, necesito algo que sea diferente a cero. Diferente a cero. En el caso de química analítica, diferente positivo. Ajá. ¿Sí? No te lo que es como la línea de referencia para decir que algo es positivo, pero no es. Sí, pues, pueden haber que los métodos electrométricos puede ser que sea diferente positivo y negativo, pero normalmente es algo diferente positivo. Y el límite de cuantificación es esta misma señal,
El límite de cuantificación es esta misma señal, pero es la cantidad en la que yo sé que es diferente de cero, pero sé cuál es la concentración. Tengo claro cuál es la concentración y la tengo medida con una precisión bien adecuada para el laboratorio. Ese es el límite de cuantificación. Si lo colocáramos en orden, o sea, digamos, o sea, por ejemplo, blanco, de ahí para arriba es lo que está contando y ahí abajo es el cero. ¿Dónde iría el límite de detección? O sea, abajo. Ustedes vienen blanco, límite de detección, límite de cuantificación. Okay. O sea, no es correcto emitir resultados por debajo del límite de cuantificación. No es correcto. Porque por debajo de eso no sabes. El error puede llegar a ser del 50, del 100, 150, 300%. O sea, no se sabe. Por debajo del límite de cuantificación. Pero ¿Sí? el límite de cuantificación es inferior o superior. Digamos, digamos, O sea, el límite de cuantificación viene a ser como, digamos, esto, con cuánta cantidad es distinto de cero o con... digamos que yo tengo de ¿Con 0 a 5. cuánta? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo con hierro. Sí, voltea. Ustedes hicieron hierro, vamos a hacer un ejemplo con hierro. Entonces, ese hierro tengo mi curva que yo analicé en el laboratorio. Y esta es mi curva. Entonces tengo un primer punto por acá. Segundo punto, cada 3, otro. Y hasta ahí llegué. ¿Sí? Entonces, cuando yo hice mi lectura, yo hice la lectura con un 0. Ese es el 0. El blanco. El blanco es el 0. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a calcular, pues tienes en cuenta o no el 0. ¿Sí? A nosotros en química el 0 nos ayuda bastante porque le da cierta... que no suene feo, ¿cómo así? El 0 nos ayuda bastante porque tengo... Imagínense que esto es una barra. Entonces, si yo llego hasta acá, pues mi punto de equilibrio va a estar más o menos como por acá, ¿cierto? Entonces yo tengo mi cuantificación de acá a acá, entonces yo tengo mi punto de equilibrio acá, ¿cierto? Entonces voy a saber perfectamente cuál es la cuantificación de acá a acá, pero si yo alargo esta barra hasta acá, ¿cierto? Ya mi punto de equilibrio no va a estar por acá, va a estar mucho más abajo, ¿sí? Entonces eso va de cierta manera, digámoslo así, a asegurar un poco en que mis concentraciones bajas sean un poco más precisas. Como, o sea, lo que ayuda a hacer es, digamos, a que el ejercicio de saber qué es lo que yo tengo ahí. Más precisas a concentraciones bajas, ¿sí? Más precisas a concentraciones bajas. Entonces, por eso en química, en muchos de los métodos, piden hacer cuantificación y no tener en cuenta el 0. ¿Sí? Entonces ya se la ponen un poquito más difícil, pero igual. Eso hay que hacerlo experimentalmente en el laboratorio, hay que determinar el límite de cuantificación. Entonces yo tengo acá el 0, que es mi blanco. Tengo esta primera concentración y acá tengo más, tengo esta, 2, 3. Entonces tengo C1, C2, hasta Cn. En teoría no, debe ser así. El primer punto es el límite de cuantificación cuando hago curvas de calibración. Debe ser. El primer punto debe ser el límite de cuantificación. ¿Sí? Lo que esté entre 0 y C1 No lo tiene en cuenta. lo mejor es no tenerlo en cuenta en términos de cuantificación, porque mi precisión acá no es como tan No es buena, asegurado. no es tan buena.
¿Sí? No es tan buena, puedo tener porcentajes de error altos. Cuando yo hago una curva de calibración, la precisión de mi curva de calibración tiene esta forma. Hace lo que habíamos visto acá con relaciones altas, como que se desvía. Sí. Bueno, eso tiene que ver Con la ley. eso tiene que ver con la ley de Witt. Eso tiene que ver es con la cuantificación como tal, asociada a la ecuación de la recta. Entonces, ¿dónde va a estar mi mayor precisión? Más o menos a mitad de curva. A mitad de curva, siempre la precisión va a ser, o sea, va a tener una muy buena precisión y voy a poder cuantificar lo que yo quiera con un error muy bajito. ¿Sí? Y si yo lo hago varias veces, el valor va a tener una precisión muy buena. Son una desviación estándar muy bajita. Si yo hago muchas veces este señor, voy a tener ya una dispersión mucho mayor. O si lo hago a concentraciones altas, también tiene que ver con la ley de Witt. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, las precisiones de las curvas van a estar más o menos acá. Entonces, el límite de cuantificación. ¿Dónde está mi límite de detección? Cualquier valor que esté por debajo de ese. Lo mismo que esté por encima. Bueno, pues Límite de detección. pero no sigue siendo igualmente preciso si se va por encima. Sí, exactamente. Por eso también estamos hablando de las extrapolaciones. Cuando yo tengo definido mi rango que va de C1, mi O sea, si es rango, hacer 4 0 estaría teniendo el límite y si me paso de esa concentración ya tendría la extrapolación. mi rango, exacto, mi rango va de C1 a Cn, ¿cierto? Todo lo que esté por encima de Cn, o sea, si yo voy a cuantificar un dato, voy a extrapolar un dato que está por acá. O sea, si acá yo ya estoy teniendo un error más o menos considerable, por fuera de eso, pues el error puede ser mucho mayor y yo desconocerlo. O por debajo de C1 el error puede ser mucho mayor y yo desconocerlo. ¿Sí? Ah, no, pero es que a mí ese C1 no me sirve ahí, está muy alto. Ah, bueno, entonces haga pruebas para saber cuál es el límite de cuantificación. Entonces haga pruebas con concentraciones más bajas, a ver si de pronto a concentraciones más bajas su precisión sigue siendo buena, ¿cierto? Y usted puede cuantificar con un porcentaje de error muy bajito. Esto era lo que nos decían desde que, por ejemplo, nos daba en la hierro, la menor que hicimos fue de 2 microgramos por mililitro, o sea, menor que la hicimos. Eso significa que si nos da... El hierro ferroso, a algunos ni siquiera les colorió, ¿cierto? A otros sí les colorió. ¿Sí? Ese valor tiene un valor muy bajito. Sí. Estaba por debajo del primer punto. Sí. Entonces ese valor, cuantificar esos valores no son buenos, o sea, no van a dar unos datos reales. Lo único que yo podría decir es menor a C1. Exactamente. Entonces, ¿qué reporta uno en el laboratorio? Menor a C1. ¿Sí? ¿Cuánto? Menor a C1. ¿Sí? Profe, ahí digamos el límite de detección, ¿cuál sería? Del blanco. Entonces el límite de detección va a estar en este rango. Tú lo defines. ¿Cierto? Entonces, si tú lo vas a hacer con blancos, entonces 3 veces la detección estándar de ese blanco. Si vas a hacerlo con blancos dopados, con concentraciones muy bajas, entonces tienes que mirar si vas a utilizar entonces que el límite de detección va a ser igual a X promedio más o menos 3 veces la detección estándar. Ay, lo que ¿Cómo saco Un blanco dopado, ¿no? ¿Cómo saco la desviación estándar de un blanco? se hacen 3 blancos, se hace fortificado. Entonces, si es solamente blanco, simplemente desviación estándar. Eso fue lo que hicimos. ¿Sí? ¿Qué pasa? El blanco me está dando siempre 0. O sea, no puedo hacer desviación porque siempre me da 0. Entonces, pues bueno, dope con una concentración bien bajita, ¿cierto? Y haga los análisis, a ver cuánto le da. O sea, dopar el blanco es como agregarle concentraciones muy pequeñas bajas. Para que haya un estímulo en el instrumento Sí. y tú puedas decir, ah, dio una absorbancia. Pero si tú haces lectura y te da absorbancia 0, 0, siempre 0, entonces no te sirve. Entonces una concentración bajita que te dé al menos 0,01.
lo vuelves a hacer 0,01, lo vuelves a hacer 0,02, bueno, ya estás teniendo, o sea, una respuesta. Y a esto tú le puedes sacar desviación. O sea, sí le puedes, exactamente. Y a eso le puedes sacar desviación. Entonces, ¿cuál va a ser mi límite de detección? El X promedio, más o menos 2 veces acá es más 2, más 3 veces Las la veces desviación estándar. estándar. O sea, y bueno, y en general entonces reportar resultados tanto debajo del límite de detección como del límite de cuantificación suele ser mal en laboratorio. Reportar resultados por debajo del límite de detección no se hace. Es que no se hace ni siquiera por debajo del límite de cuantificación. Por ejemplo, que no está seguro de todo lo que está filtrando. Sí. Sí. Eso sería todo, chicos. Preguntas, ¿tienen preguntas? Esto no entra en el examen, pero yo quería compartir con ustedes esta información. Nos volveríamos a ver dentro de 8 días, el sábado. Ustedes me dicen en qué horario. O sea, nosotros ya de aquí nos vemos en el parcial. Pero, sí, porque ya no nos vemos más. Bueno, en el laboratorio, pero en teoría en el parcial. Entonces la idea es sacar dentro de 8 días una tutoría. Sí. O Por sea, favor. Para este lunes nos vemos. No, porque No. ese lunes Tenemos el día microbiólogo. Este lunes es lo del microbiólogo. El miércoles no hay laboratorio. El jueves hay laboratorio. El sábado hay tutoría. Sí. Ustedes me dicen a qué hora. ¿Qué horarios tienes disponible, profe? Tengo todo el día disponible. Ok. ¿Sí? En la mañana, profe. Lo que Tengo sea. todo el día disponible. Juliana no puede. no puede. A esta hora. Entonces, en la tarde a esta hora. Puede ser en la tarde de 3 a 5. Sí. Sí. Entonces, yo voy a preparar una presentación de infrarrojo para dentro de 8 días. O sea, yo vengo a que ustedes me pregunten, pero si ustedes no me preguntan, pues yo hago una clase de infrarrojo. Listo. Porque es que a veces yo llego y no preguntan. Pero, profe, si le iba a preguntar la presentación, no la hace. Pues, O sea, yo La verdad, vengo fijo que vamos a con preguntar. mi presentación de infrarrojo. Si ustedes me preguntan, Si preguntamos y no hacen la vaina de no, eso yo no aparece. llego y hacemos